Ya yendo en el camino digo, no, ¿sabes qué? Mejor voy a llegar a Walmart, que está allí todavía antes de salir de Puerto Vallarta. Entonces yo hice una decisión en un cambio en mi ruta, pero yo no involucré sentimientos, no involucré emociones, no involucré lágrimas, pero sí hice un cambio radical. Y es a esto a lo que se refiere originalmente la palabra de Dios. Si usted no ve a la gente llorando, no quiere decir que no ha cambiado su vida o que no ha cambiado su manera de pensar. No necesariamente necesita ver a la gente quebrantada, pero muchos de nosotros en ese proceso sí nos quebrantamos. Y es un llorar, pero lo importante es la decisión que hacemos de seguir a Jesús, de recibirle, de que una vez que escuchamos el mensaje cautiva el corazón y produce un cambio en nuestras decisiones, en nuestra manera de ver la vida o una situación. Así trabaja la palabra de Dios. Con una palabra transforma y entonces nosotros pasamos a hacer una decisión. Amén. Entonces aquí Jesús decía que el reino de Dios estaba cerca, pero realmente ahora el reino ya se estableció en la tierra. Está aquí. Y hasta que nosotros nos convertimos, recibimos esta salvación, nos damos cuenta que hay un reino, que hay un gobierno sobre este gobierno terrenal que vemos. Y entonces comenzamos una carrera en conocer en qué consiste este gobierno. El siguiente paso es que te des cuenta que este gobierno tiene sus principios muy diferentes a los de esta tierra. Entonces aquí viene lo bueno, porque los principios confrontan nuestra cultura. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos el jueves pasado para que todos vayamos juntos y entendamos el mensaje. Jesús dijo, cambien su manera de pensar y su manera de vivir. Y yo sé que cuando usted escucha estas palabras, usted dice, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Pero, ¿de qué se trata? ¿Es que yo tengo que producir este cambio? ¿Cómo es que podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra conducta? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de Dios en el asunto? Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vamos a ir a la parábola del sembrador. Estuvimos hablando de ella. Este es un ejemplo que nos va a ayudar bastante a entender todo esto. Vamos a ir a Mateo 13:2. Vamos a leer varias versiones. Primeramente, traducción lenguaje actual. Desde el 1 dice que ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Aquí vemos que la gente venía, quería escuchar la palabra. Y entonces es aquí cuando dice la parábola del sembrador. Pero cuando Jesús termina toda la parábola, dice que se aparta. Y los discípulos se acercan y le preguntan en el versículo 10, ¿por qué pones ejemplos para enseñar a la gente? Y ¿sabe qué? Yo creo que los discípulos tampoco habían entendido muy bien de qué se trataba esta parábola. Entonces Jesús les respondió, yo les he explicado a ustedes los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Y aquí vemos un principio. ¿De qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Del grupo de los demás o del grupo de los discípulos? Porque aquí está diciendo una gran verdad. Los tesoros del reino, los misterios del reino son revelados para los discípulos. Es por eso que hay mucha gente allá afuera que dice que cree en Dios, pero no entiende la vida, no entiende por qué le sucede lo que le está aconteciendo, por qué esas consecuencias. Pero la Biblia dice que si tú eres discípulo, tú conocerás
los secretos del reino. Oiga, y eso yo lo quiero. Así es de que le felicito a usted porque usted está aquí cada servicio. Y usted tiene la actitud para venir a escuchar y usted quiere ser un discípulo. Amén. Entonces, dice en el 12, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les hará saber mucho más, pero a los que no saben de los secretos del reino, Dios hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así por más que miren no verán nada, por más que oigan no entenderán. Y así se cumple lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escucha, nunca entenderá. ¿Se está usted dando cuenta de esto? Yo no quiero estar en esta situación. Gente que oye y no entiende. Dice, y por más que mire, nunca verá, pues no aprende ni piensa. Cierra los ojos para no ver, se tapa los oídos para no oír. Y si no fuera así, ¿qué pasaría? Si hicieran lo contrario, entenderían. Diga conmigo, entender. Entender se va a convertir en una llave para recibir. Y si usted se fija lo que leímos anteriormente, todo lo que hace esta gente, se tapa los oídos, se tapa los ojos, cierra su mente, ya está pensando en otra cosa, no le da el interés debido. Si no fuera así, dice mi versión, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Aquí está el resultado de entender. Cambiarán su manera de vivir y Él traerá salvación a nuestras vidas. Entonces, aquí hay una invitación para que usted haga todo lo posible por entender el mensaje. Yo sé que una de las batallas más grandes en la mente es poner atención. Y cuando estamos sentados allí, 5 minutos vamos bien y ya después estamos pensando, ¿y cómo me voy a regresar a la casa? ¿Todavía habrá camión? Y dejé, la tarea de los niños. No, tengo que poner atención. Es una batalla. ¿Sí le ha pasado? Esa es la batalla. La atención primeramente. Hay otra batalla, el venir a la iglesia, ¿verdad? En esa hora que estamos saliendo llega un amigo, llega visita, nos da sueño, venimos cansados, voy el domingo. Todo es cuestión de una actitud, de una decisión. Y esa es mi parte. Amén. Dice en el 16, pero ustedes mis discípulos, fíjense, los discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Gloria a Dios, nos tocó el mejor tiempo, el tiempo de la gracia. Amén. Todos los beneficios, está súper fácil, pero hay gente que se sigue complicando. Pero yo doy gracias a Dios porque los que estamos aquí hicimos la mejor decisión. Así es de que el que está a su lado diga felicidades, hiciste la mejor decisión. Aleluya. En la versión Dios habla hoy, ahí mismo en el versículo 15, pero en la parte final, dice que, vamos a leer desde el 15, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Está hablando de sanidad. Todos los privilegios que tenemos cuando entendemos. Amén. Aleluya. Y vamos a pasar más adelante a la explicación de la parábola del sembrador. Y quiero que se dé cuenta, no sé si usted ya leyó la parábola del sembrador, pero la parábola del sembrador habla de 3 puntos muy importantes. El que anuncia el mensaje, que es el sembrador, de la semilla, que es la palabra,
y del tipo de tierra, la cual viene a ser la actitud con la que recibimos el mensaje. Amén. Entonces, vamos a ver aquí la explicación. Pero primeramente quiero yo enfocarme en la primera parte, donde es el sembrador, el que anuncia el mensaje. Todo aquel que predica, todo aquel que comparte la palabra viene a ser un sembrador. No sé si usted se ha dado cuenta cuando le comparte a alguien y dice, lo bueno es que le quedó la semilla. Quizá en ese momento no quiso recibir, quizá no quiso venir a la iglesia, pero quedó la semilla. Hasta ahí vamos bien. La Biblia dice que hay algo muy importante: ¿cómo recibes al que anuncia el mensaje? ¿Qué pasa porque no se ven resultados y frutos en las personas? Porque este es otro punto importante. Vamos a ir a una cita bíblica que está en Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice así. Vamos a leerla en traducción lenguaje actual. Dice: además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios. ¿Y qué hace este mensaje? Que los que confían en Él cambien su manera de vivir. ¿Quién va a cambiar mi manera de vivir? ¿Yo? Aquí dice claramente el mensaje. Pero si vamos un poquito más arriba, un poquito más abajo, aquí dice, ¿cómo reciben el mensaje? Dice, doy gracias a Dios porque lo reciben como palabra de Dios, no como si fuera de un hombre. ¿Cuál es mi parte? La actitud con la que recibo el mensaje. ¿Sabe? Hay una parte en la Biblia que es una historia impresionante. Jesús habló de eso y dijo que había un hombre rico y Lázaro, que estaba lleno de llagas. Entonces dice que llega el día en que los dos mueren. Lázaro se va a la gloria, a la presencia de Dios, pero el rico se va al fuego eterno. Entonces dice que desde allí alcanza a ver a Abraham y le dice: Señor, permite que Lázaro moje su dedo y me traiga una gotita de agua, porque este lugar es terrible. Y le dice: no, eso no se puede, hay un abismo entre nosotros. Bueno, dice: Señor, permite que un ángel vaya y le diga a mis familiares de lo que yo estoy viviendo, para que no vengan a este lugar de tormento. Dice: si envías un ángel, ellos van a creer. Y le dice a Abraham: tampoco voy a hacer eso, porque tienen a los profetas, a ellos que los escuchen. Mucha gente dice: el día que yo vea una gran señal, el día que yo vea un milagro, y esperan no sé qué manifestación para creer. La Biblia dice que Él envió hombres, portadores del Evangelio. Y felicidades a aquellos que los reciban, que reconozcan esta gran verdad. Amén. Vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a ir a Mateo 23:37. Dios habla hoy. Y hay unas versiones donde el título de esta parte dice que Jesús lloró por Jerusalén. ¿Por qué lloraría Jesús? ¿Porque la gente se porta muy mal? ¿Porque la gente es muy pecadora? ¿Porque no saben honrar? Vamos a ver, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado.
Oiga, eso está impactante. Yo creo que usted está recibiendo una palabra que está cambiando su manera de pensar. Amén. Y estamos viendo aquí que algo que le dolía a Jesús es que la gente de Jerusalén, su pueblo mismo, no le recibió, no le reconoció, porque Él fue el ejemplo mayor de un vaso de barro en donde estaba el tesoro divino. Era un cuerpo de carne, pero era Dios mismo. Hay una versión que dice que Jesús fue el tabernáculo entre nosotros, quien llevaba la presencia, el Espíritu de Dios, su manifestación. Era Dios mismo en un cuerpo carnal. Amén. Y Él lloraba porque venía la salvación y no lo recibieron. ¿Cómo queremos ser? Como la gente de la iglesia donde Pablo les admiró esa actitud, o queremos ser como Jerusalén. Y sabe, mucha gente dice, bueno, aún a veces cambiar la actitud es difícil, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si tienen una mala actitud para escuchar o para recibir el mensaje, no quieren venir a la iglesia, no quieren saber de Dios, no se preocupe. Las malas experiencias, los golpes de la vida, le cambian a uno la actitud. Vamos a ir a otra cita bíblica que nos habla sobre esto, y está en Santiago 1:19. ¿Tienes la traducción viviente, nueva traducción viviente? Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. Diga conmigo: aceptar con humildad la palabra de Dios, la cual es sembrada en el corazón, porque tiene el poder para salvar mi alma. Oiga, esto está tremendo. Si no hay humildad, usted espérese que Dios va a trabajar con la gente. A mí así me pasó. Yo no quería saber nada del cristianismo. Es más, todos mis hermanos que se convirtieron primero, yo ni les hablaba porque se hicieron aleluyas. Y les dije: les voy a demostrar que ustedes están mal. Leyendo yo la Biblia, les voy a demostrar que ustedes están mal. Pues leyendo la Biblia, me di cuenta que la que estaba mal era yo. Porque la palabra transforma. Y aunque era católica, iba a la iglesia, llegó el momento que yo ya no participaba. Decía: esto no está en la Biblia, ya lo leí, y esto tampoco, y lo que dijo el sacerdote tampoco. Y comenzó una crisis, pero una crisis que me iba a llevar a una buena decisión, a un cambio de vida. Así es de que no se preocupe, la vida se encargará de que ese corazón duro un día entienda. Usted no deje de hablar la palabra. Usted es el sembrador, usted cumple con su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Aventar semillas, porque una de esas tierras va a ser una buena tierra. No lo vemos, pero llegará el momento donde van a recibirla. Amén. Ahora sí vamos a ir a la explicación de la parábola. Mateo 13:19. Y vamos a ir a la primera parte que Jesús dijo, que el sembrador salió y cuando echó la semilla, estas cayeron junto al camino. Pero que vinieron los pajaritos y se comieron la semilla. Y aquí nos explica, dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón.
En otras versiones, vamos a ir a Lucas 8:12. También traducción lenguaje actual. Dice, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que la olviden para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Esto es terrible. En otras versiones que yo investigué dice que como no le prestaron atención, es lo que estábamos hablando, como no le prestaron atención, le dejaron la puerta abierta al diablo y este vino y les arrebató el mensaje. Dice que cuando esto sucede no hay protección para la semilla y entonces el diablo hará que olviden el mensaje. ¿Por qué? ¿Porque la palabra no tiene poder? ¿Porque la semilla no tiene potencial? No, porque no entendieron, porque no pusieron atención. Actitud. Y dice que si la gente no entiende el mensaje, no va a haber salvación. Vamos a ir a Mateo 13, pero verso 20, y vamos a ver las semillas que cayeron entre las piedras. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Y sí, ¿verdad? Vemos mucha gente que acepta rápido, pero cuando empieza la crítica porque obedecen, vuelven atrás. ¿Quién aquí ha vivido esa experiencia? ¿Y verdad que los primeros son los de la familia? Ya vas a diezmar, te quieren quitar el dinero. Y entonces, como no entendieron muy bien que hay una promesa. Y no una, hay muchas promesas para el que diezma. Y te dicen otra vez a la iglesia. Híjole, qué bárbaro. Pero como no saben que hay otra promesa, que el poder que tiene la palabra, entonces vuelven atrás porque no hay una raíz. Y la parábola dice que estas semillas cayeron junto a las rocas y sí creció la planta, pero cuando llegó el sol, la quemó. El sol representa las pruebas, porque la palabra que recibes va a ser probada. Necesitamos estar bien convencidos de lo que recibimos, entender, saber los principios, sus beneficios. Pero cuando tú entiendes el porqué de los principios divinos, no hay nadie que te pueda hacer moverte de ellos. No importa que te critiquen, que te persigan, que pierdas amistades, no importa incluso que te tengas que ir del lugar de donde vives, dejar todo lo que para ti es conocido y seguro. Si Dios te llama, si Dios te mueve, si Dios te da una palabra donde tienes que hacer una decisión, lo vas a hacer en paz. Y todavía de premio vas a recibir grandes recompensas. Me encanta cuando Pedro le dice a Jesús, después de que ve que el joven rico se va, porque no quiso dejar todo para seguir a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Qué bueno que Pedro era bien aventado, porque se animó a hacer una buena pregunta. Él dijo, necesito saber para mantenerme firme. Y él le dice, Pedro, de todo lo que hayas dejado, recibirás 100 veces más en esta tierra y después la vida eterna. Oiga, eso me gusta. ¿Qué dejó usted que le costó? Es una inversión. Recibirá 100 veces más. Hay situaciones donde la palabra de Dios viene, y a veces viene a través de un hombre de Dios, que le dice, lo que estás haciendo, tienes que dejar de hacerlo. Y uno dice, ¡ay, no quiero escuchar eso! O te dice, tal persona en tu vida te está afectando, tienes que alejarte de ella. Y tú dices, ¡ay, no puede ser!
Pero ¿sabe qué? Si usted da el paso, después va a estar gozoso diciendo, doy gracias a Dios, que más vale un grito a tiempo que 1000 después. Y usted va a estar en paz. Y usted va a estar más fuerte. Esas son las decisiones que uno tiene que hacer cuando la palabra de Dios viene. Usted la entiende y camina sobre ella. Cambió su manera de vivir, cambió su manera de pensar. Amén. De hecho, hay una versión que dice que cuando viene la tentación a esta clase de personas, ellos caen. Y Pastor Saúl ha estado hablando acerca de la tentación. Y él dijo, aguas, porque muchos están siendo tentados. Porque está viniendo esta palabra. El Espíritu de Dios está trayendo esto, es porque muchos aquí lo necesitan. Y oiga, uno tiene que estar bien atento. Amén. Vamos a ir a el verso 22. Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Pastor Saúl ha estado diciendo, cuidado con la distracción. ¿En dónde estás poniendo todo tu enfoque, tus energías? Aquí dice que llegó el mensaje, pero no permitieron que éste cambiara sus vidas. ¿Por qué? Es de lo que hablamos ahorita. Tienes tus reservas y dices, esto no lo dejo. No lo dejas y esa va a ser la espina que ahogue la palabra y no vas a ver fruto. Empezamos el mensaje diciendo que queremos un cambio de vida. ¿Sabía usted que el cambio de vida es un fruto? Es un fruto que la palabra de Dios como semilla produce. Mi parte es recibir con buena actitud. La parte del Señor o de la semilla es que habrá un fruto en mis acciones y en mi vida. Amén. Dice entonces, otras versiones dice, los negocios de esta vida los preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engañan. Esto finalmente termina sofocando el mensaje que escucharon. No le dejan dar fruto en ellos. No permiten que llegue la planta a la madurez total. Y si una planta no madura, no dará fruto. Y en el verso 23 dice así, finalmente, dice el Señor, finalmente, porque Él lo que quiere es cambiar la vida de nosotros, que nosotros demos fruto. Este es el propósito de la parábola. El propósito del sembrador es recoger una gran cosecha. Amén. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Le dieron al blanco. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. En Lucas 8:15 dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente. Actitud. Mi tarea es la actitud. Dice, y sincera. Una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes. Oiga, esta palabra me gusta. Firmes y sus acciones son buenas. Vemos aquí, este es el fruto, mantenerse firme y que nuestras acciones finalmente son buenas. Otras versiones dicen que finalmente cambian su manera de vivir, que se mantienen arraigados y con paciencia. Dice que se mantienen firmes contra toda prueba. Esta es la vida de un cristiano fuerte. El obispo Saúl cantaba un canto que dice que los que confían en Jehová,
son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. Esos clásicos domingos donde él se subía a cantar, y ese canto yo lo disfrutaba. ¿Sabe por qué? Porque yo en ese tiempo estaba pasando por una situación donde todos los problemas me derrumbaban. Pero esa palabra que hablaba de mi futuro me levantaba. Yo un día le dije al Señor: Señor, yo necesito una confianza inconmovible. Ayúdame a llegar a ella. Y lo único que necesitaba era obedecer. Obedecer esa palabra que escuchamos. Todos necesitamos tener esta clase de vida, y hasta entonces se verán frutos. Ser como un monte que no se mueve, arraigado, firme contra toda prueba, como la casa de ese sabio que construyó sobre la roca. Dice: no importó que lo mismo que le vino al necio y que lo derrumbó, le llegó a él, pero él se mantuvo firme. Amén. Nos vamos a poner de pie. Y vimos bastantes puntos importantes. La importancia de entender el fruto, que es un cambio de vida. También vimos y quedó claro dónde tengo que poner mi enfoque en mi actitud. Haz un cambio en tu actitud. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Esa semilla tan maravillosa que ha llegado a nuestras vidas el día de hoy, produciendo esa pasión por vivir para ti y buscarte primeramente. Decía el salmista: ayúdame a contar mis días de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. Que no pase un día sin que haya recibido una semilla de la palabra de Dios. Si te urge cambiar, abre tu corazón y llénalo de palabra. Si en tu vida estás viviendo derrota, necesitas palabra. Y si aún no entiendes muy bien la palabra, acércate a un líder. Busca en ellos esa guianza. Recibe ese Padre espiritual. Recibe al mentor que Dios ha enviado para ti, pero no has querido reconocer. Si estás aquí, es porque aquí vas a crecer, porque aquí están los padres espirituales que tú necesitas. Quizá a veces hay cosas que no te gustan, pero es lo que tú necesitas. Todos estamos interesados en dar fruto, y un fruto abundante. Aleluya. Entrando en tu presencia en do. Aleluya. Entrando en tu presencia. Levanta tus manos. Adoro al Cordero de Dios, en comunión con mi Padre. Tus caminos me enseñas, Señor. Hay poder en tu trono, mi Dios. Fortaleza en la paz de tu voz. Llévame al lugar santísimo. Tu
presencia es mi gozo, Señor. Entrando en tu presencia, entrando en tu presencia, adoro al Cordero de Dios en comunión con mi Padre. Tus caminos me enseñas, Señor. Hay poder en tu trono, mi Dios. Fortaleza en la paz de tu voz. Llévame al lugar santísimo. Tu presencia es mi gozo, Señor. Llévame al lugar santísimo. Tu presencia es mi gozo, Señor. Aleluya. Es aquí donde hay un cambio. Es aquí donde nuestras debilidades mueren, en su presencia, en su trono. Yo sé que usted siente un gozo. Él es nuestro gozo. Encontramos la llave a los tesoros del reino. Amén. Y vamos a prepararnos para recibir este momento en que podemos dar de lo mucho que Él nos ha dado. Así es de que prepárese, porque su ofrenda es un testimonio que usted cree que Él vive y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él sabe premiar, que Él cumple lo que promete. Mi parte es traer el 10% de lo que recibo. No importa si veo mi cartera aún todavía con poco dinero, o quizá con mucho y de repente dice, no, es mucho. El 10% le pertenece al Señor. Yo cuando me convertí rápido solucioné eso en mi vida y dije, voy a dar. Solté ese orgullo, porque el Señor me enseñó a recibir su palabra con humildad. Ya no quería más golpes de la vida, y uno aprende a ser humilde y a recibir la palabra con mansedumbre. Así es de que si usted ha recibido esta palabra, traiga ese 10%, ofrendas, primicias, promesas. Amén. Y decimos, Señor, te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, y creemos, como tu palabra dice, que tu fidelidad es por siempre. Queremos traer lo que a ti pertenece, honrarte con todo lo que tú nos bendices. Y Señor, gracias porque tú bendices al dador alegre. Y decimos, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Traiga su